Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. de mañana y de noche, en tu entrada y salir, en
Estoy bastante contento porque el día domingo estuve escuchando un mensaje bastante bueno. Un hermano en la iglesia estuvo compartiendo sobre la importancia que es hacer una separación completa entre las buenas obras, la ley y la salvación. Dios, en su plan perfecto, Él aclaró en las Escrituras y trató la manera de separar de una manera contundente el mensaje de la salvación con el mensaje de la ley y las buenas obras. Él lo separó a tal grado que son inconfundibles. Lo que podemos decir de una manera categórica es que nadie se salva por ser bueno o pretender cumplir la ley de Dios. Eso está clarísimo en la palabra y eso me motivó a continuar con esta idea de cómo nosotros debemos de entender cuál es el propósito de la ley. Así es que en esta noche vamos a compartir un poco de cuál es el sentido y el propósito de la ley. Pero para eso es importante dejar aclarado un punto y es el siguiente: la ley no justifica ni salva a nadie. Y de esto hay que estar bien claro porque es el fundamento de nuestro mensaje. El mensaje de la salvación tiene que dejar claro como un elemento fundamental de que la ley no justifica a nadie, el cumplir la ley no ayuda a nadie para salvarse y pues aparte de eso el ser bueno o pretender hacer buenas obras tampoco salva a nadie. Y vamos a partir de Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 11 que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en este libro de la ley y las haga. Creo que este es un buen verso como para darse cuenta que la ley exige una perfección o un cumplimiento completo. Pero no solamente eso, sino que deja bien claro este verso que aquellos que confían y dependen del cumplimiento de la ley o de las buenas obras para salvarse, cae en una condición de maldición. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no cumple a cabalidad la ley de Dios. Y es por eso de que el versículo 11 dice: y es evidente, porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Al cumplir la ley, aún cumpliendo la ley, que definitivamente que es imposible, nadie se va a justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Ese es el elemento medular del asunto de la salvación. El justo va a vivir por la fe, porque por la fe somos justificados delante de Dios. En ese sentido, podemos dejar bien claro, antes de continuar con este mensaje, y es lo siguiente: la ley no justifica ni salva a nadie. En segundo lugar, es importante que nosotros entendamos que la ley nos hace conscientes de nuestro pecado. El propósito que tenía la ley es precisamente ese: hacernos conscientes de lo que nosotros somos. Sabemos que desde que nacemos traemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a pecar por la herencia que traemos de Adán. En ese sentido, no hay nadie que se jacte en decir que es totalmente bueno y que él cumple la ley, porque no hay nadie que la cumple a cabalidad. Y en ese sentido, podemos darnos cuenta que la ley, en lugar de ayudarnos para poder salir librados, para poder llegar a obtener la salvación, lo que la ley hace es señalarnos nuestros pecados y nos hace conscientes de nuestro pecado. En Romanos 3, 19 y 20 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Lo que el verso nos está diciendo es que en el Nuevo Testamento habían ciertos judíos y ciertos escribas y fariseos que ellos estaban confiando en la ley como un medio de justificación delante de Dios. Pero ya hablamos que todo aquel que confía en la ley está bajo maldición. Y aparte de eso, se dice de que la ley lo que hace es señalarnos que somos pecadores, y eso nos hace quedar a todos bajo el juicio de Dios, independientemente de cuál sea nuestro origen, independientemente de cuál sea el nivel de
de pecaminosidad que tengamos cada uno de nosotros. Puede ser que sean pecados pequeños o pecados grandes, pecados fatales. Todos esos pecados están ahí clasificados como pecado. Y la ley nos señala esos pecados. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la ley, cuando nosotros aprendemos de la ley, nos damos cuenta que somos pecadores, porque la ley lo que hace es señalarnos el pecado. El versículo 20 dice de Romanos 3, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Claramente el verso nos está diciendo que no hay nadie que llegue a obtener la justificación delante de Dios por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie va a ser justificado por medio de la ley. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. Eso es lo que dice la última parte del versículo 20 de Romanos capítulo 3. La ley lo que hace es que nos señala el pecado, nos hace reconocer el pecado, y cuando reconocemos el pecado, caemos bajo el juicio de Dios, porque la paga del pecado, dice Romanos 3, es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos aquellos que ponen la fe en Jesús tienen la oportunidad de ir a la presencia del Señor, ser justificados, no a través de la ley, no a través de las obras, sino que más bien la ley lo que hace es señalarnos de que nosotros somos pecadores y culpables. Entonces, la ley ha sido un instrumento de Dios definitivamente para llevarnos a Jesucristo. Y ese es precisamente el punto número 3 de esta pequeña reflexión bíblica. La ley nos lleva a los pies de Cristo. Todos nosotros debemos de entender que la ley no es mala. Al contrario, la Biblia dice que la ley es santa y pura. Y ha sido el instrumento de Dios que nos ha llevado a los pies de Jesús. Y deberíamos de estar agradecidos con Dios por su ley, porque la ley nos señala. Es como un termómetro, como un semáforo que nos da una luz roja cuando estamos pecando y una luz verde cuando nuestras acciones y actitudes son aprobadas por su voluntad y por su ley. En ese sentido, la ley lo que ha hecho es beneficiarnos. El problema es que nosotros venimos y malentendemos el propósito de Dios con respecto a la ley, porque algunas corrientes religiosas piensan que al cumplir la ley nosotros podemos justificarnos delante de Dios, pero la ley nos dice, tú eres pecador, tú caes bajo el juicio de Dios, ese pecado que yo te estoy señalando te condena. Eso es lo que la ley nos dice. La ley nos lleva a los pies de Jesús. ¡Qué bendición! Y qué gratitud de parte de Dios el habernos dado la ley, porque la ley nos lleva a los pies de Jesucristo. Mira lo que dice Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Quiero hacer una pausa acá. La Biblia dice que la ley ha sido nuestra guía, nuestro maestro, lo que nos enseña por qué camino recorrer y qué es lo que tenemos que hacer y obedecer. La ley ha sido nuestro cuidador, nuestro tutor, nuestro maestro, ha sido nuestro guía, ha sido quien nos ha cuidado a través del tiempo, porque la ley nos dice qué camino tomar. Y es interesante la parte con que el versículo 24 finaliza, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, la ley es un instrumento de Dios para llevarnos a entender que solo por la fe podemos ser salvos. ¿Cómo funciona eso? Ya lo hemos venido hablando. La ley nos dice, tú eres pecador, tú eres culpable. Entonces, en esa condición, nosotros decimos, a través de la ley, no hay posibilidad de salvación. Dios nos enseña qué es lo correcto, pero nosotros hemos hecho lo incorrecto. Somos pecadores, seguimos pecando.
Y eso nos lleva a una condición, a caer bajo el juicio de Dios. Aún todos aquellos que nos creamos religiosos, buenos cristianos, estamos bajo el juicio de Dios, con la diferencia que aquellos que han entendido y han caído ante los pies de Jesús, ellos han confiado en que el sacrificio de Cristo les ha perdonado sus pecados. Y esa es una gran diferencia, porque la ley nos llevó a entender que somos pecadores. La ley nos guió a los pies de Jesús. La ley nos dijo, ustedes son culpables, entonces necesitan a Jesús a través de la fe para ser salvos. El versículo 25-26, pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros decidimos llegar a los pies de Jesús, porque la ley nos dio a entender que somos pecadores, entonces la ley cumple su propósito. La ley lo que hizo es, tú eres pecador, tú eres culpable, mereces castigo eterno. Entonces el ser humano dice, no tengo ninguna alternativa porque por cumplir la ley no me puedo salvar, por hacer buenas obras no me puedo salvar. La única esperanza de salvación que el ser humano tiene es llegar a los pies de Jesús. Y la manera de llegar a los pies de Jesús es porque hemos entendido que la ley nos condena, nos guía al arrepentimiento. Ese es precisamente el propósito que la ley tenía para nosotros. Claro, hay otros elementos extra ya cuando nosotros somos cristianos, y es que la ley nos aclara qué caminos recorrer. Es que la ley es bendita, es santa, es pura, fue dada por Dios, y en ese sentido debemos de admirar y respetar la ley. Debe de ser nuestro faro que alumbra hacia dónde vamos a ir a caminar. Es como una lámpara que nos guía cuál es el próximo paso a dar. Pero es importante el entender que la ley no ayuda a la salvación. Cumplir la ley no nos ayuda precisamente a nada que tenga que ver con la vida eterna. La vida eterna se obtiene por el sacrificio de Jesús, y la ley nos guió a llegar a los pies de Jesús para entender que solamente por la fe podemos ser salvos. Y como decía el hermano que compartió el domingo, por la ley nadie se justifica delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos que a través de la ley nosotros somos conscientes que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley. Y claro, guiarnos cada día como buenos creyentes, mantener nuestra mirada en la ley cada día, en la ley de Dios, en las enseñanzas de Dios, en la palabra, porque eso es la garantía que nosotros podemos tener para saber que vamos por un buen camino. Yo te animo a ti a que sigas aprendiendo de la Biblia cada día, que busques, leas, tengas comunión con Dios para que Él te ilumine, para que Él sea como una lámpara, como dice el Salmo. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bendición, Señor, poder estar acá y poder hablar un poco acerca de principios básicos y fundamentales de nuestra fe. Sabemos, Señor, que la ley es santa y pura, que tú la has establecido, pero que la ley tenía un propósito, llevarnos a tus pies. La ley nos dice que somos pecadores y que te necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque en tu plan perfecto tú pusiste en la ley para que nosotros aprendiésemos de ella y que descubriéramos el verdadero propósito de la ley. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.